Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Magantártica. Conduce el periodista Juan Pablo Martínez Paredes. Comenzamos con un programa de Magantártica nuevamente acá. No estamos los días jueves como habitualmente estamos de 22 a 23, sino que este va a ser un programa grabado por la contingencia nacional que tiene que ver con la Constitución, así que decidimos este programa dedicarlo a eso, al mensaje que dio el presidente hace algunos días, y tenemos a invitados que representan a distintas corrientes de pensamiento, distintos saberes. Tengo a mi lado a Cintia Orellana Llévenes, abogada de la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de l'OMAC. Muy buenas tardes, Cintia. Tengo también a Leticia Caro, representante de la comunidad cahuésca, Grupo Familiares Nómades del Mar. Bienvenida. Ok, gracias por la invitación. Don Leonardo Navarro, periodista y escritor y amigo que nos va a venir a contar un tema interesante, lo vamos a dejar para el segundo bloque. ¿Sí? ¿Cómo está, Leonardo? Muy bien, gracias por la invitación también. Un agrado en estar en esta mesa tan diversa. Y Rodrigo Enríquez, abogado y profesor de Derecho Político. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias. Muy contento de estar en tu programa. Esta semana ha sido bien concurrida de Radio Polar, ya como segundo o tercer programa del cual estoy, pero gracias por la invitación. Oye, lo primero, para aprovechar también, porque Cintia me comentaba que tiene después que hacer alguna otra cosa, que me cuente, porque estuvimos ayer en un encuentro, conversatorio, autoconvocado que organizó la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio, en donde fuiste a darnos un tema interesante. Me gustaría que nos cuentes un poco. Hoy día hay distintas demandas, distintas formas de ver qué es lo que se va a incorporar a la Constitución, y tú fuiste a dar una charla sobre el tema de la perspectiva de género, de qué forma esto se puede incorporar y cómo deberíamos hacerlo. Si nos puedes contar un poco cuál es la visión que tienen ustedes como dirección, tú como abogada, y cómo se puede hacer esto y qué es la perspectiva de género también, porque mucha gente habla de género y no estamos claros si es que realmente lo entiende. Sí, mira, contarte que hemos estado participando en distintos encuentros, conversatorios, cabildos. Se han realizado ya 2 cabildos de mujeres. Yo soy parte de ABOFEM, que es la asociación de abogadas feministas que existe actualmente en el país, y también parte de la coordinadora, porque me declaro una mujer feminista. Por lo tanto, mi rol como abogada lo desempeño desde ahí, desde el feminismo. Tengo la suerte de poder estar trabajando en temáticas de género, porque es difícil encontrar un espacio para poder desarrollarse en temáticas que en realidad en Chile estamos totalmente retrasados. Distinto sería que yo estuviera trabajando en España, tendría trabajo en cualquier lugar, porque en todos lados hay una encargada de género. En cada empresa particular, tiene que haber una unidad de género que es la que se encarga de que esa empresa cumpla con los protocolos de igualdad, porque ellos están obligados a tener planes de igualdad, ya en el área en la que se te ocurra, tanto en el espacio público como en el privado. Acá estamos recién en pañales, recién partiendo, entonces soy una de las afortunadas al poder ejercer este cargo como directora de género, la primera directora de género, equidad y diversidad acá en la Universidad de Magallanes, junto a todas las directoras del CRUCH. Tenemos una comisión que es la Comisión de Igualdad de Género, y nosotras estamos claras de que desde nuestra postura, cuál es nuestra misión. Y en esta contingencia creemos y estamos súper convencidas de que nuestra tarea es hablar de la perspectiva de género, de la necesidad de la perspectiva de género en la Constitución. ¿Qué es la perspectiva de género? Ayer me preguntaban, es una mirada, es cómo vamos a analizar que esta Constitución, esta nueva Constitución que es la que esperamos tener todos y todas, cómo esta Constitución y cómo cada norma que incluye va a afectar de manera diferente o va a beneficiar de manera diferente a hombres y a mujeres. Ese es el impacto de género que se mide. El derecho no puede ser neutral, el derecho es androcéntrico y hasta el día de hoy basa todas sus normas en el hombre. La mujer es el efecto residual. Esta norma veamos cómo se aplica para ella que es mujer, pero en realidad todas las normas están pensadas en los hombres. Y esta visión tiene que cambiar. Y esta visión en Europa ya cambió hace rato y ya se está trabajando en la temática hace mucho tiempo, pero acá estamos recién partiendo, entonces surge esta posibilidad de tener una nueva constitución, la cual yo creo tiene que ser, debe ser una constitución con perspectiva de género. Tiene que tener esta mirada, tiene que considerar a las mujeres. Somos
un poquito más de la mitad de este país, por lo tanto se tiene que considerar las necesidades de las chilenas, que son distintas que las necesidades de los chilenos. Por más que queramos, es cierto, somos todos personas, pero luego en nuestro desarrollo tenemos necesidades diferentes. Así como también hay necesidades diferentes en los pueblos originarios, hay necesidades diferentes en la diversidad sexual. Las mujeres tenemos necesidades diferentes y esas tienen que ser incluidas en la Constitución. Leticia, hablando de este tema de los pueblos originarios, uno de los primeros temas que salió cuando el presidente hace el anuncio, después cuando se juntan, ¿no es cierto?, los parlamentarios y llegan a este acuerdo, es de qué forma van a estar representados los pueblos originarios en esta nueva Constitución, entendiendo de que mucha gente está hablando de que seamos un Estado plurinacional, una serie de otros temas. ¿Cómo lo ves tú como representante de tu agrupación Cahuéscar? Bueno, para nosotros quizás es también un poco más difícil que todos los chilenos, porque además tenemos otras leyes, otras normas, otras formas de ver la vida, otras formas organizativas, y esas no están contempladas dentro de este llamado. Ahora bien, yo había escuchado mucho antes que esto iba a suceder y que la representación que tendrían los pueblos indígenas dentro de esta convención sería del 10%, así es que eso me dice que esto es algo que ya estaba ampliamente programado, ya como se dice actualmente, en la cocina, listo para salir del horno, y es algo que realmente a nosotros no nos conviene. Nosotros apostamos por una asamblea constituyente plurinacional, pero también por una asamblea constituyente indígena, donde todos los derechos que se han peleado históricamente en Chile estén puestos de alguna manera, que nuestra voz en la Asamblea Constituyente Plurinacional no se opaque por las distintas políticas y las distintas necesidades que tiene hoy día el país. Ahora bien, nosotros hemos estado en asambleas autoconvocadas parlamentando con otros hermanos de otros pueblos, también tenemos redes de pueblos originarios, pero también nos vemos enfrentados a la política, donde Ana Nullado el día 23 de octubre ingresa un protocolo de acuerdo para darle presuridad a el Consejo de Pueblos Indígenas, al Ministerio de Pueblos Indígenas, cuestión que vulnera ampliamente nuestros derechos. Nosotros no necesitamos ese tipo de representación dentro de lo que es la política contingente. Nosotros necesitamos que se respeten nuestros valores culturales y las formas organizativas propias de los pueblos. Hacia eso estamos apuntando la gran mayoría de los integrantes de los pueblos indígenas. Pero como ya sabemos, todo está manipulado políticamente. Ahora tenemos que buscar la forma de salir de allí. Este proyecto contempla el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero en el proceso constituyente del año 2017 de Michelle Bachelet, ese proceso también fue una vulneración amplia de los derechos de los pueblos, por lo que nosotros estamos pidiendo se invalide, porque este proyecto constitucional no reconoce los territorios y la única manera de que los pueblos existan es con territorios ancestrales, y la apuesta es territorios especiales. Ninguna ley o pacto internacional se refiere a territorios especiales, todos se refieren a territorios ancestrales, y eso tenemos que ver la forma de plasmarlo de alguna manera en la nueva Constitución. Ahora nosotros seguimos apostando por una asamblea constituyente plurinacional. No estamos para nada de acuerdo con este protocolo que ha firmado el poder político el día 15, no, ¿cuándo fue? El 14 por la noche, justo cuando nosotros nos estábamos manifestando por igualdad, cuando fue la marcha por Camilo Catrillanca. Eso es más o menos lo que podría aportar a la pregunta. Perfecto. Pasemos entonces inmediatamente al anuncio del presidente y después a este acuerdo
esta cocina, el acuerdo político. Hay gente que está a favor y en contra, como en todo. No sé, Leo, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cuáles piensas que son los principales problemas? Acá hay un tema de que si los plebiscitos, que los quórum, que si iba a ser un papel en blanco, iba a ser una remozada de la Constitución. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles crees tú que son los puntos claves que hay que ver? Yo creo que entiendo que hay muchísima gente, y sobre todo quienes tienen entre 40 y 50, yo diría que o más, en donde el asunto de los 2/3 que vieron en el papel es lo que más les preocupa, porque dicen esto es como si no existiera el binominal, pero en realidad los 2/3 de acuerdo se ha visto que han sido fórmulas que han ocupado otros países, incluso Bolivia, que tiene una constitución que nadie podría decir que fue poco representativa. De hecho fue acordada por la mayoría de los pueblos indígenas de allá también. Y de hecho, perdón que interrumpa, pero Bolivia es una constitución que se hizo con perspectiva de género y se está usando como ejemplo, claro, para trabajar nuevas constituciones con perspectiva de género. Bueno, como decía, el quórum para tomar una decisión luego que tú ya tienes la convención o la asamblea o lo que quieras, no es tanto problema. El problema es que el acuerdo que firmaron los partidos este jueves o viernes en la madrugada pone trabas de entrada. Y ese es el mayor problema, porque al optar por el sistema de elección de diputados, que es el que está vigente ahora, estamos hablando de un sistema que es proporcional, pero además de ser proporcional, es por listas. Y estas listas, los únicos en este momento que pueden conformar son los partidos políticos, mismos partidos políticos que son ahora parte del problema, porque el problema que estamos teniendo en estos momentos en Chile es de representatividad, y esta representatividad significa que todos los partidos políticos y todos los parlamentarios que están en este momento en el Congreso han sido cuestionados y son cuestionados y siguen siendo cuestionados por la ciudadanía. El acuerdo al que se llegó en la noche no solamente limita, no solamente traba, sino que impide el acceso de los ciudadanos comunes y corrientes a ser miembros de esta convención constituyente. Por más que sean 100% elegidos los candidatos, porque los candidatos pueden ser puestos en las papeletas por los partidos políticos y nada más que por los partidos políticos. E incluso si surge una candidatura independiente, esta candidatura independiente debe pesar tanto como una lista entera de candidatos. Entonces, las trabas para tener una democracia directa en un proceso tan importante como es elegir cuál va a ser la carta constitucional que nos va a regir en los siguientes años, está siendo cooptada por un poder político que no tiene en estos momentos legitimidad de parte de la base de la ciudadanía. Rodrigo, he escuchado de distintas fuentes lo mismo. Todos dicen, partieron con el 2/3, el 2/3 era el problema. Finalmente empezó con el tema de que qué tan representativa va a ser esta convención, que además muchos dicen convención disfrazada porque nadie quiere decir asamblea constituyente, pero también este requisito de entrada pareciera ser también de que no va a ser una asamblea, sino que los partidos políticos van a colocar a otros de sus personas para que puedan ingresar. No sé cómo ves tú esto, ¿qué nos podría traer hoy día con la crisis de legitimidad que no solamente tiene el Ejecutivo, sino que el Legislativo también? ¿A dónde nos podría llevar este derrotero? A ver, yo creo que hoy día efectivamente el acuerdo demuestra una vez más la desconexión que existe entre el mundo político y las demandas sociales. Eso hay que decirlo. Más allá de que uno pudiera tener una visión un poco más institucional respecto a algunas cosas, yo por lo menos antes de partir te comentaba, yo en este momento no milito en nada, estoy bastante fuera, y he tratado de tomar este tema como de una perspectiva docente, no desde una militancia o desde una forma, por ejemplo, como Cintia, que está planteando el tema de la perspectiva de género, o Leticia, que está planteando el tema desde la perspectiva de los pueblos originarios. Sin desconocer que obviamente ambas demandas son legítimas y sería importante que estuvieran representadas en la Constitución. En el caso mío yo no vengo por ninguna demanda en específico, solamente a plantear qué es lo que veo a partir de lo que está ocurriendo como cualquier ciudadano que además tiene un perfil técnico respecto a algunos temas que dicen relación particularmente con la Constitución. Entonces, a ver, voy a decirlo de esta manera.
el acuerdo yo no lo esperaba, voy a ser bien franco, o sea, no esperaba que fueran capaces de llegar a un acuerdo de estas características. No estoy diciendo que sea bueno o malo, ya. Se sorprendió solamente. Me sorprendió porque no esperé que fueran capaces de llegar a un acuerdo, eso es lo primero, ya. O sea, ya está en el nivel, la crisis de legitimidad que tiene hoy día la representación política, que no esperaba por ningún motivo que llegaran a este acuerdo, salvo que efectivamente pretendan con esto una defensa corporativa. Que lo Ya, es. sin duda. Entonces, ¿a qué voy yo? Distinto hubiera sido, por ejemplo, ya, nos ponemos este derrotero, pero nosotros renunciamos, por ejemplo. Incluso estableciéndolo de la misma perspectiva. ¿Ya? Sin embargo, el acuerdo también en alguna parte dice que la Comisión Constituyente trabaja sola mientras trabajan todos los otros poderes del Estado. Entonces ayer alguien me planteó una situación que me pareció bien interesante. Me decía, entonces si los organismos del Estado van a seguir operando, imagínate que la Asamblea Constituyente sale con un tema y lo llevan al TC. Entonces yo le digo, bueno, ahí se produce una paradoja de espacio-tiempo, sí. y realmente estaríamos en un bucle, no volveríamos en un bucle constitucional, y realmente, claro, uno podría entenderlo de esa manera. Entonces creo que hay que hacerse cargo efectivamente que Chile hoy día tiene una grave crisis de legitimidad, que las personas que están a cargo del poder político no representan las demandas de la gente, y obviamente este acuerdo es parte de esa misma falta de sintonía con las demandas sociales y respecto de cómo se pretende resolver. Entonces, tratando de volver a la perspectiva docente prácticamente y tratando de explicarle a la gente por qué el argumento falaz que se dijo que la Constitución no es importante cambiarla, porque en definitiva no tiene que ver con las demandas urgentes. Yo el otro día explicaba el tema de la pirámide normativa. Existe un principio de supremacía constitucional. Los estados modernos tenemos una constitución que es nuestra ley fundamental. Por lo tanto, todas las otras leyes o todos los otros sistemas tienen que ceñirse a ese. Y Chile, en 200 años de historia, nunca ha sido capaz de darse un poder constituyente originario donde efectivamente se establezcan nuevas condiciones de juego que no estén marcadas por una condición de fuerza. Entonces, creo que esta respuesta del acuerdo en sí responde solamente al hecho de que se desesperó tanto la clase política en el sentido de que esto no para. Es como decir, esto no prendió, cabrón. Esto no para. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros damos una respuesta? Y de todas las respuestas que yo podía esperar, esta es la que menos esperaba. ¿Ya? Por eso vuelvo a repetir, no estoy haciendo un juicio de valor con que sea bueno o malo. Ahora, efectivamente el tema de los 2 tercios y otras situaciones más se pueden configurar de otra manera, porque además lo más inesperado posible fue que ellos no volvieran a la Constitución del 80. De hecho, la propuesta que planteó en su momento la derecha era derechamente decir, ¿sabe qué? Si no llegamos a acuerdo en la Asamblea Constituyente con 2 tercios, volvemos al texto original en la materia que tenía la Constitución del 80. Y eso fue lo que entrabó el acuerdo. Entonces, hoy día estamos en un acuerdo con hoja en blanco. Y ayer lo dije en otro programa. Entonces, hay un delito que se llama abuso de firma en blanco. Entonces, hoy día se puede abusar de la firma en blanco. Efectivamente, ese es un documento que todavía tiene que pulirse mucho y que hay muchas cosas que no están determinadas. Entonces, yo no lo desahuciaría a priori, porque tampoco sé cómo va el movimiento social de aquí a mañana y la cosa que puede pasar en este momento en este país, ¿ya? O sea, uno tiene una proyección a largo plazo, pero en definitiva creo que el movimiento social está agarrando cada vez mayores demandas y realmente nos estamos dando cuenta que nunca estuvimos en un oasis, era solo un espejismo. Oye, un tema interesante que tiene que ver con, hablabas de la pirámide normativa, Cintia, las dos charlas que hemos tenido. Que te la copié. No. Sabemos que es una forma de explicar el tema, sí. Pero en la pirámide normativa ayer se dio un tema interesante porque Cintia, desde la perspectiva de género, nos empezó a comentar lo que significan también los tratados internacionales para nuestra Constitución, cuáles son los rangos que tienen y todo. Pero claro, todos quedamos plom cuando sabemos de que Chile, por ejemplo, todos sabemos los acuerdos internacionales que tiene tomado en tema de pueblos originarios, pero no se cumplen. Sí, claro. Y nos explicaban que el rango que tienen y que finalmente, o sea, es como un papel para cumplir, muy bonito, pero tampoco es fácilmente llevado a la práctica. Entonces, no sé también qué opinan de eso. Lo hablábamos también con el caso del TPP-11, que en algunos puntos incluso decía de que casi se salta la Constitución o que entra a plantear un tema que es supraconstitucional, nacional, todo. Entonces, no sé también cuál es la posición con respecto a esto. Los pueblos originarios, con el tema del 169, llevan
un montón de tiempo, las consultas indígenas, que no se toman en cuenta. La consulta es cómo se puede hacer práctico este tema también que nos va a atacar por otros lados, mientras vayamos firmando convenios internacionales. Respecto a ese punto, me gustaría hacer presente una cosa, que nosotros tenemos un problema de entendimiento del derecho. El derecho, normalmente los abogados lo entendemos como que se va a cumplir en la medida que yo tenga la fuerza para hacértelo cumplir. O sea, los seres humanos no tendemos necesariamente a cumplir las normas a menos que nos fuercen a ellas. Y ese es un problema que tenemos de cómo nosotros entendemos el ejercicio del poder. E incluso hoy día hablamos de la violencia legítima y de violencia ilegítima. Porque de alguna manera hemos validado la violencia como un acto incluso del Estado hacia las personas y de las personas hacia el Estado. Cuando la violencia es violencia. Por eso. Entonces aquí hacemos una distinción bien hasta cierto punto dicotómica y ridícula, porque ponemos, si no hay violencia, no hay derecho. Y cuando el derecho debería tener otros anhelos, no el de anhelo de la violencia. Entonces con el derecho internacional público te encuentras con un derecho que no tienes cómo hacerlo cumplir. Claro, en la lo que práctica. me preguntaban ayer. ¿Cómo se hace cumplir en la práctica la El Tratado Internacional, por ejemplo, cuando yo hablaba de los derechos de las mujeres, ¿cómo lo hacemos cumplir? Claro. Entonces, al no tener fuerza obligatoria, porque la comunidad internacional no se va a venir a meter a Chile a hacerlo cumplir, salvo que estimar efectivamente, como ha hecho con Venezuela, con Cuba, decir, ¿sabe qué? Yo le voy a aplicar sanciones económicas. Incluso nosotros nos reíamos ayer porque Sintra nos decía, no, que no se cumplen los derechos internacionales, nos deja como en una posición ridícula o moralmente incorrecta. Estamos viendo que con la legislación, o sea, yo no sé si a alguien le importa mucho eso hoy día. Es que a nadie le importa, y es lo que yo les señalaba ayer, una convención internacional que es la de eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, que ya fue ratificada en el año 79, que tiene 40 años, que está ratificada por el Estado chileno, y que nadie la cumple, y que llegan los informes cada 4 años. El informe del año pasado, del año 2018, fue categórico en relación a los administradores de justicia, donde señala que no tenemos fiscales ni fiscalas capacitadas en temáticas de género. Los jueces no tienen ni idea de temáticas de género. Entonces, si es así, obviamente la justicia tú no la vas a aplicar ni la vas a administrar con esta perspectiva. Y el Estado chileno está obligado a cumplirlo. Y el informe te dice, Estado de Chile, usted no está cumpliendo en esto. Pero es un informe que, bueno, me dará un poquito de vergüenza cuando tengo que ir a exponer. Pero paso ese mal rato, se me olvida, y en 4 años más me vuelvo a acordar cuando llega este otro informe que de nuevo me dice, Estado de Chile sigue incumpliendo en la protección de los derechos de las mujeres o sigue no haciendo nada para lograr la igualdad. Incluso esa convención en particular tiene un protocolo facultativo que Chile se ha hecho el loco y no lo ha para ratificado. tratar de aprobarlo, y es facultativo, un protocolo que en definitiva debería decir cómo aplicarle en la especie. Y Chile efectivamente dice, no, yo no lo voy a aprobar porque este es un tema de, voy a decir los términos coloquiales, de minas locas. Claro. Y así se plantea directamente, incluso en el Servicio Nacional de la Mujer. Y que bueno, pero que yo ayer decía, si hay alguien que no tiene perspectiva de género en este minuto, es Cernamej. Absolutamente. Es Cernamej. Entonces, lo que pasa es que lo que ustedes no entienden es que el Estado chileno es fanático de Britney Spears y su canción favorita es Oops, I did it again. Y ahí se explica todo. Todo está ahí. Ellos, antes de que apareciera Britney Spears, ya la estaban adivinando. Claro. Leticia, para ir cerrando este primer bloque, ¿cómo ven este tema de los tratados internacionales ustedes como pueblo indígena, como pueblo originario? Porque parece una cantata que siempre que no, ahora sí, y finalmente quedamos un poco en esto que pasa con la perspectiva de género y otras cosas. Hace 3 meses más o menos se declaró que el convenio 169 tenía carácter supraconstitucional. Sin embargo, a la hora de hacer efectivos los derechos sustantivos del convenio 169, nos encontramos con que justamente, como usted dice, nosotros tenemos que obligar a que aquello se cumple. Nosotros tenemos que acudir a los tribunales, tenemos que acudir a la Corte Suprema para que esos derechos sean efectivos. Ahora, el convenio 169 está raptado por el decreto 66, el que le quita la vinculancia en cuanto a las consultas indígenas. La consulta indígena hoy dejó de ser un instrumento que protege los derechos de los pueblos indígenas, sino que es un instrumento tomado por el Estado para ejercer
una consulta vacía, no vinculante, donde finalmente se cumple con consultar, pero finalmente el texto que envía el Estado, que además tampoco tiene que ver con lo que mandata el convenio 169, porque el convenio 169 dice que el Estado debe trabajar en conjunto con nosotros, las leyes que sean susceptibles de afectarnos, no sé si son leyes, yo no soy abogada, pero por ahí ando. Sin embargo, eso no ocurre. Los textos, finalmente, luego de consultas muy largas, se van casi igual como los entrega el Estado, el gobierno o los gobiernos. Y nosotros nos hemos visto vulnerados no solamente en gobiernos de derecha, sino también de, no sé si decir izquierda, yo no quiero insultar a la izquierda, pero en los gobiernos de la concertación también ampliamente vulnerados. Todo lo que se ha maquinado en los territorios y en las cuestiones políticas de derecho indígena han sido establecidas en los gobiernos de la concertación, el Consejo de Pueblo, el Ministerio, etcétera, y otras leyes que realmente nos harían mucho daño a nosotros, porque finalmente nos quieren poner como si fuésemos el Estado de Chile o parte del Estado de Chile, y ahí no se comprende que nosotros queremos tener nuestras propias prioridades, forjar nuestras propias demandas y así establecer nuestra soberanía sobre el territorio. Perfecto. Volvemos contigo, Leo, pero vamos a comerciales ahora. Volvemos en un minuto. Vamos a tratar un tema que no se ha tocado mucho todavía, que como magallánico me parece muy raro, que tiene que ver con el federalismo. Vamos a comerciales y volvemos.